Bueno, les cuento entonces un poco con respecto a la clase de hoy. Digamos que la idea es, como ya hemos adelantado, que incorporemos pues estas herramientas de inteligencia artificial a distintas labores o a distintas tareas en cuanto a investigación. Entonces, digamos que el punto, de cierta manera, de en cuanto a la propuesta o el plus de este diplomado está en ello. ¿Listo? Y digamos que en la tercera sesión, es decir, en esta, vamos a centrarnos en el tema de qué, de búsqueda de la literatura científica, búsqueda de artículos particularmente, así como de síntesis y de resúmenes, ¿no? A partir de búsquedas que van a ser impulsadas con inteligencia artificial. Entonces, el punto acá es que nosotros vamos a qué? Vamos a pues implementar unas tres herramientas que nos van a ayudar precisamente a generar estos procesos. ¿Listo? Entonces, recordemos, cuando nosotros hablábamos de la importancia de la IA en investigación, no solamente era para generar textos. Habíamos dicho que también nos puede ayudar a organizar citas bibliográficas, a hacer traducciones, como lo hicimos ayer también, a estructurar ideas y desde luego a encontrar, pues, esto, de cierta manera, bibliografía especializada de una manera ágil, de una manera, pues, bastante, llamémoslo así, inteligente. ¿Listo? Entonces, el primer aplicativo o la primera herramienta que vamos a ver, creo que vamos a ver una herramienta por bloque, o sea, en este bloque vamos a ver una, en el otro otra y en el tercero la última. Vamos a trabajar con Research Rabbit, con la herramienta Research Rabbit. Y me gustaría que ustedes me dijeran en el chat, por favor, si la han escuchado o si esta es la primera vez que oyen de ella, de Rabbit. Nos dice Janet, sí, no, primera vez, sí la he escuchado, no, la uso mucho, bueno, muy bien, no, no, primera vez, listo. Entonces, creo que para la gran mayoría es una herramienta nueva y pues va a ser, reitero, la primera que vamos pues a usar en la sesión de hoy. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces les voy a compartir esto, el hipervínculo de Rabbit, de Research Rabbit, eh, para que por favor pues ingresen a la plataforma. Igualmente ustedes pueden buscar fácilmente en Google researchrabbit.ai. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear pues una cuenta en Research Rabbit. Eso lo podemos hacer pues con nuestro correo Gmail. ¿Listo? Entonces vamos a crear nuestra cuenta en Research Rabbit y vamos pues a poder acceder a las funciones de esta herramienta. Entonces, por favor, vamos a crearla. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos todos a ingresar a Rabbit, a Research Rabbit y vamos a crear nuestra cuenta en el aplicativo. Por favor. Listo, bueno, entonces por favor pongamos don en el chat a medida de que pues vayamos pues, generando el ingreso a Rabbit. ¿Listo? Pensaba que tenía la clave aquí ya guardada. Voy a restablecer mi clave y a medida, por favor, de que ustedes pues vayan ingresando, por favor, me van poniendo en el chat don. ¿Listo? Voy a resetear mi clave que no la tengo guardada. Entonces, por favor, vamos creando la cuenta. Yo también voy a resetear mi clave para poder volver a ingresar. Listo, muy bien. Entonces, bueno, voy a volver a compartir. Ya reseteé mi clave y vamos entonces a trabajar con esto. ¿Listo? Vamos a ingresar. Les recuerdo, solamente necesitamos pues el correo y asignar una clave. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que
Bueno, eso me está generando algún ruido. Bueno, ahora vemos cómo organizamos esto. Entonces, la primera vez que yo ingrese a Rabbit, a Research Rabbit, me va a aparecer lo siguiente. Me va a aparecer algo como esto. Entonces, por favor, me confirman si les aparece este enunciado que dice At the Piper you know and love. ¿Listo? Entonces, la primera vez, muy seguramente, nos va a aparecer el enunciado, ¿no? Entonces, añade un artículo que sepas y que ames. ¿Listo? Entonces, la primera vez nos va a aparecer este enunciado que estoy resaltando. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que podemos hacer en primer lugar es lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver que está la lupita y nos propone pues distintas alternativas. Nos dice title, DOI, PEM y keywords, perdón. Entonces lo que nosotros podemos hacer acá es ya sea utilizar el título de un artículo o el DOI, que es el Digital Object Identificator, es como la cédula o el ID de un artículo, el PEMID o palabras clave. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es a encontrar unas lecturas, unos artículos, unos ensayos académicos que tengan relación con el tema que estamos pues investigando. Entonces, reitero, lo primero que vamos a hacer aquí en esta celda es a buscar ya sea el título, el DOI o palabras clave. ¿De acuerdo? Entonces, estamos acá. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, busquemos un tema cualitativo. Por ejemplo, puede ser educación activa o pedagogía activa más bien. Entonces, pedagogía activa va a ser el tema que yo voy pues a generar en esta colección, pedagogía activa. Y voy a cliquear en Search o buscar. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que Research Rabbit nos va a mostrar pues un conjunto de artículos en torno a esta temática. Entonces, por ejemplo, pedagogía activa, incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, importancia de la pedagogía activa virtual del aprendizaje y tal. ¿Listo? Entonces vamos a ver que Rabbit nos va a dar un conjunto de artículos pues con base en esas palabras clave. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces yo ya pude haber identificado anteriormente ese o esos artículos. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Entonces vamos acá. Entonces, por favor, lo único que hemos hecho es escribir en la celda de búsqueda el término pedagogía activa. Ok, ¿listo? Es recomendable que trabajemos con Google Chrome y desde un computador. No creo que este aplicativo tenga soporte para móviles. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que nosotros a partir de esto, pues vamos a ver que hay un conjunto de artículos, ¿no? Un grupo de artículos que vamos pues a poder seleccionar. Reitero, puede que sean a partir de estas palabras clave como pedagogía activa, sociología organizacional, ciencias políticas, bueno, política latinoamericana, hermenéutica, no sé, o también podría ser con artículos que nosotros pues ya conozcamos. Entonces vamos a ver los dos ejemplos. Por ahora, como es algo muy introductorio, voy a seleccionar las primeras opciones que me aparecen. Entonces voy a comenzar a seleccionar estas opciones que se me están dando. ¿Listo? Entonces la idea es que vayamos aquí a donde dice Add to Collection o añadir a la colección y que vayamos añadiendo pues los artículos de interés. ¿Listo? Entonces ya tendríamos pues
estos artículos a partir de lo que hemos hecho. Entonces, por favor, ¿cómo vamos hasta acá? Ya pudimos hacer la búsqueda de pedagogía activa y añadir un conjunto de artículos. Bien, sí, no. Listo, ok. Entonces les recuerdo, por favor, es importante que para el uso de estas herramientas, pues trabajemos desde un computador. Les recomiendo utilizar Google Chrome. Y aquí lo único que vamos a hacer es, bueno, crear una cuenta. Solo nos va a solicitar Rabbit el correo electrónico, algunos datos generales tal vez y una contraseña. ¿Listo? Entonces, es solamente eso. Es como crear una cuenta en una red social. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá pues un conjunto de artículos. Dejémoslos por ahora ahí. Bueno, yo aquí tengo un montón de colecciones que he utilizado en ejemplos pasados. Digamos que es importante, esta se llama ejemplo como tal, es importante pues que yo pueda organizar estos datos, ¿no? Pues aquí tengo un montón de colecciones sueltas. Creo que lo idóneo es que yo pues pueda crear categorías y pueda pues trabajar a partir de esto. Entonces, le voy a cambiar el nombre a esta colección. Entonces voy a cliquear en donde hay tres puntitos y voy a escribir el intro description, voy a ponerle aquí en rename y le voy a llamar pedagogía activa. Entonces, para que esa colección se llame ahora pedagogía activa. ¿Listo? Entonces ya no tenemos nada llamado, llamémoslo así, ejemplo, no en mi caso, sino pedagogía activa. Reitero solamente, cliqué en estos puntitos y posteriormente fui aquí donde decía rename o renombrar y le puse el nombre pues que deseaba. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo acá también, si voy a la parte superior de la izquierda, voy a ver pues que existen tres opciones, ¿no? New Collection, New Category y Connect to Sotero. Entonces, Collection es básicamente cualquiera de estas carpetas. Voy a crear, si quiero, una nueva categoría. ¿Listo? Y esta categoría pues me va a permitir organizar esas colecciones. Entonces voy a ponerle a esta categoría investigación en educación. ¿Listo? Entonces esa categoría se va a denominar investigación en educación y pues la voy a crear. Esto me va a llevar pues aquí a esta categoría. Voy a borrar otras que creo que ya no me van a servir. Entonces, déjenme ver, investigación social. Esta también voy a quitarla. Bueno, muy bien, quitemos esta también. Listo, muy bien. Entonces tendría pues esta nueva categoría, ¿listo? Entonces la categoría se llama investigación en educación, ¿listo? Y yo acá pues puedo crear categorías o puedo asignar, por ejemplo, esta colección que había creado de pedagogía activa, la puedo pues traer acá. Entonces aquí tendría investigación en educación, pedagogía activa, que es lo que pues acabo de crear. Listo, entonces, muy sencillo. Lo único que hemos hecho hasta ahora son tres cosas. En primer lugar, añadimos unos documentos,
sea, al principio cuando creamos Rabbit, nos debió haber aparecido esta interfaz y pusimos los términos clave de pedagogía activa. ¿Sí o no? Eso fue lo que hicimos. Y posteriormente le dimos a Search y seleccionamos unos documentos. Aquí, por ejemplo, Add Collection. Bueno, seleccionamos unos documentos. Eso fue lo que hicimos. Y luego creamos una categoría. Esa categoría yo la llamé investigación en educación y es algo que me va a, pues, permitir o facilitar la búsqueda de esos archivos posteriormente. ¿Listo? Entonces, repito, vamos aquí a donde dice categoría, New Category, y en New Category pues la creamos. Y después lo que hacemos es llevar esas colecciones a las categorías pues que nosotros querramos trabajar. Yo, por ejemplo, tengo acá en investigación en educación mi categoría o mi colección ya de pedagogía activa. Les recuerdo que para crear categorías o colecciones vamos a la parte superior de la izquierda y aquí nos dice New Collection, New Category y Connect to Zotero. Entonces, toda esa parte la vamos a trabajar desde acá. ¿Listo? Pero bien, ¿cómo vamos? Ya pudimos crear la categoría con esa colección, con la colección Pedagogía Activa. Sí, sí, muy bien, muy bien, listo. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que en este punto, pues bueno, hemos ya hecho este listado, esta pequeña librería de artículos. Vemos del 2022, 2021, 2020, 2017. Entonces vemos que Rabbit nos los está organizando, pues, de cierta manera, del más nuevo, de los que seleccionamos, al más antiguo. Entonces, por ejemplo, digamos que a mí me interesaría ver este artículo llamado Importancia de la pedagogía activa en un ambiente virtual de aprendizaje y su influencia en la creatividad. Entonces yo voy a cliquear y acá pues me va a aparecer, veamos que Rabbit lo que hace es tomar la información de izquierda hacia derecha. Entonces se van a ir generando nuevas tablas y nuevos arreglos de información hacia la derecha. ¿Listo? Como si estuviéramos haciendo una especie, no sé, de cartelera hacia ese lado. ¿Listo? Entonces, suponiendo que aquí está esa importancia de la pedagogía en un ambiente virtual de aprendizaje. Si yo lo he seleccionado, ustedes pueden notar que se resaltan los que uno selecciona. Va uno, aquí donde está el título, importancia de la pedagogía activa, tan, cliquea y acá pues nos aparece el sitio en donde está publicado. Entonces vemos acá Scholar, el nombre del artículo, importancia de la pedagogía activa en un ambiente, todo esto, y pues podemos descargarlos, bueno, en algunos casos, en otros no, ¿listo? Bueno, aquí hubo un problema. Vamos a ver qué otras opciones hay. Aquí está el abstract. Bueno, creo que hubo un problema ahí con el tema del PDF, ¿listo? Pero reitero, lo que yo voy a ver acá es que si yo cliqueo el nombre de un artículo, aquí puedo volverlo a cliquear y me va a reenviar a la revista en la cual pues fue publicado. Entonces aquí tenemos este artículo de la perdón, de la revista Espiral, revista en docencia e investigación. Y pues ahora sí creo que aquí no va a haber problema y lo vamos a poder leer. ¿Listo? Pues aquí tenemos un artículo que fue publicado en 2021 en la Universidad de Pamplona, en una revista de la Universidad de Pamplona, por lo visto. ¿Listo? Entonces, reitero,
hasta ahora no hemos hecho nada, pues, distinto a lo que se haría en un cualquier gestor de bases de datos. ¿Listo? Aquí lo único que hemos hecho es solamente crear una categoría, perdón, crear una colección que se llama Pedagogía Activa y una categoría que se llama Investigación en Educación. O sea, hemos organizado esto y hemos seleccionado un conjunto de artículos. Es todo lo que hemos hecho. Es todo lo que hemos hecho. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos hasta acá? Hemos podido llegar a este punto. Han sido tres, cuatro pasos muy sencillos. ¿Todo bien? Sí, bueno, listo. Bueno, muy bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿qué pasa en este punto? En este punto ya es cuando, pues, esto comienza a ponerse más interesante. Reitero, hemos seleccionado en esta colección un conjunto de artículos. Está bien. Eso pues lo podríamos hacer con Science Direct, lo podríamos tal vez con Dialnet, con Cielo, pues artículos y los vamos organizando, los vamos descargando y chévere. Digamos que Rabbit tiene ahora pues un conjunto de características que nos va a facilitar la vida en cuanto a la búsqueda de literatura científica. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver acá una opción llamada Similar Work o en español trabajo similar o trabajos similares. Entonces aquí ustedes pueden apreciar que dice Similar Work. Voy a cliquear Similar Work y miren lo que sucede. Miren lo que sucede. Ah, qué maravilla. Se nos está creando una red. ¿De qué? De artículos relacionados con los de la colección que nosotros pues estábamos considerando. Y acá pues vemos o listado más bien de los distintos artículos. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vemos que a medida de que hay como unos clusters, unos grupos, pues hay más relación en torno al contenido. Vemos aquí Polman 2020, Luis 2016, Santos 2022, Urtic 2021. Cada uno de estos puntos, queridos asistentes, pues representa un artículo distinto. Y miren que si yo tomo nomás esta imagen, esta red, pues estoy haciendo casi que un análisis o al menos una caracterización general en torno a qué, en torno al estado del arte. Yo pues puedo jugar con estos nodos, los nodos son las bolitas, y reitero, cada bolita representa un artículo. ¿Listo? Entonces, cada una de estas bolitas representa un artículo. ¿De dónde nacen estos artículos? Ah, bueno, esos artículos los genera o los busca Rabbit a partir de los que nosotros elegimos en un principio. Entonces, nosotros seleccionamos unos artículos al inicio del proceso y eso nos permitió, pues, llegar a una red de artículos, una network en inglés. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo veo aquí con pique borrocoso 2020, si yo cliqueo, pues voy aquí a ver, bueno, Transit Educational Research about e-learning, a Systematic Literature Review, muy bien, y aquí, bueno, pues puedo descargar el artículo y tal. ¿Listo? Entonces, digamos que yo puedo encontrar literatura científica de una manera bastante ágil, considerando pues aspectos en cuanto al contenido temático de qué, de o a partir más bien de unos artículos base. ¿Listo? Entonces, lo único que hicimos, reitero, fue cliquear aquí en Similar Work o trabajo similar y cuando cliqueé, pues se me generó esta red de artículos. Listo. Bueno, ahora, hay una cuestión a veces y es que no nos da la opción de Similar Work. Es decir, cuando nos ponemos acá, nos va a aparecer algo así como Nearly Work, o sea, no nos da esa opción. ¿Por qué se debe esto? Tal vez porque los artículos que tomamos en cuenta en
el inicio de la creación de la colección, es decir, cuando creamos la colección, no son artículos muy trascendentes o son artículos tal vez que no tienen muchas conexiones y tal vez pues esos artículos no nos van a, no es que nos van a servir, sino que no nos van a generar similar work. ¿Cuál es la opción? Volver otra vez a cliquear en Add Papers y buscar nuevos artículos. ¿Listo? Entonces digamos, no me dio esa opción. Voy nuevamente a escribir pedagogía activa. Vamos a search y en pedagogía activa, pues voy a buscar nuevos artículos que van a irse añadiendo pues a mi colección. ¿Listo? Y ustedes pues podrán apreciar que también han habido cambios en que en esa red pues que habíamos construido. Vieron que aquí ya hay unos cambios en esa red. Entonces, reitero, esto depende de qué, de la colección. Y esa colección nos va a llevar a artículos similares, a autores similares y también nos va a permitir pues leer esos artículos y añadir esos artículos a mi colección. ¿Listo? Reitero, tienen que seleccionar más artículos para que a veces, pues, cuando hay problemas, nos aparezca similar work. Entonces, ¿qué pasa? Vemos acá en esta red, pues eso, ¿no? Un conjunto de artículos científicos y las conexiones que hay en torno a ellos en cuanto a contenido temático, en si han sido citados los unos al otros y tal. Por ejemplo, este de Polman, miren que tiene relación con varios. Vamos a cliquearlo y pues vemos, reitero nuevamente, el sitio donde fue publicado, la opción de descargarlo y tal. ¿Listo? Entonces, lo único que hemos hecho ha sido crear esa colección y a partir de esa colección hemos pues considerado esos, llamémoslo así, artículos relacionados. Muy bien. Hay una opción muy interesante cuando hemos hecho este ejercicio y es que aquí arriba, al lado de Network, está la opción de Timeline. Si yo cliqueo Timeline, se me van a organizar los artículos por fecha de publicación. ¿Listo? Entonces, tenemos Timeline o Network. ¿Listo? Entonces, Timeline, que es por fecha de publicación, y Network, que es más por similitud. ¿Sí o no? Ahora, una pregunta. ¿Qué diferencia creen ustedes que haya de estos artículos, los que están en la columna de la izquierda, con los que están en la columna de la derecha? ¿Cuál creen ustedes que sea la diferencia en torno a esta? Porque hay unos acá y hay otros acá. Más actuales, el año no realmente. El enfoque no. Sucede que esos artículos pues son los que yo ya he considerado en la colección. En cambio, estos serían nuevos artículos. Es decir, esos son artículos relacionados a los de la búsqueda que pues había hecho de manera anterior. ¿Listo? Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que a mí me interesa este artículo de RIG 2017. Aquí lo vemos. Y lo que yo puedo hacer es lo siguiente, es seleccionarlo y acá me va a dar una opción llamada que Add to Pedagogía Activa. Es decir, que yo puedo añadir ese artículo a la colección de Pedagogía Activa. Entonces cliqueo y eso va a hacer que ese artículo de DIG aparezca en mi colección anterior, es decir, en esta de acá. Aquí creo que está, si es esta. Rick. Entonces, repito, si yo, a ver, ¿dónde estábamos? Bueno, acá. Si yo, por ejemplo, tengo en consideración ese artículo de Goldman, lo leí y me llamó mucho la atención,
puedo ir aquí a donde dice Add to Pedagogía Activa y de esta forma lo voy a añadir. ¿A dónde? Ah, bueno, lo voy a añadir a la colección que estoy creando para crear ya sea mi marco teórico o mi capítulo de antecedentes y tal. ¿Listo? Entonces reitero, ¿qué pasa? A ver, hemos creado un timeline o una línea temporal. Esa línea temporal tiene dos columnas, esta de acá y esta de acá. Estos son los artículos que están considerándose en dónde. Ah, bueno, los artículos que se están considerando en llamémoslo así, el origen de la colección, los artículos de la colección. Y en cambio, los de la columna de la derecha, los azules, son artículos que surgen o que se relacionan y que yo puedo añadir a esa colección. Y ya vimos, si yo cliqueo, por ejemplo, aquí y le digo Add to, pues se me va a guardar en pedagogía activa, ¿listo? Entonces ya tendría varios artículos nuevos en esta colección del 2015 al 2022. Y, y si yo vuelvo a cliquear en Similar Work, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, pues me va a pasar que se me va a generar pues una red más fuerte. ¿Por qué? Porque esos nuevos artículos que incluí, aquí, por ejemplo, van a hacer que existan pues distintas relaciones y nuevos de cierta manera, artículos para qué, nuevos artículos para poder tener en cuenta en mi revisión de la literatura. Entonces, reitero, lo que hemos hecho en este punto no es otra cosa que, bueno, tomar un conjunto de artículos eh, iniciales, en este caso pues lo hicimos solamente con el criterio de palabra de búsqueda, ahora vamos pues a hacerlo con un criterio más profesional, si vale el término, hemos cliqueado aquí en Similar Work o trabajo similar y se nos han generado pues estas redes que nos permiten ya sea leer el artículo y también añadirlo a la colección. Entonces, cuando yo necesite nuevamente volver a que, digamos que, listo, terminé de trabajar hoy, fui a comer y tal, bueno, dormí, al otro día quise volver a trabajar, entonces, si yo cliqueo acá, me van a aparecer, pues, los artículos de esa colección, los que yo ya había seleccionado y los que yo también ingresé a la colección cuando utilicé la opción de Similar Work, que es esta de acá. Esta es la nueva red. ¿Listo? Y aquí hay otra opción muy interesante. Si ustedes, bueno, aprecian acá Similar Work, Early Work, Later Work, tal y tal, aquí hay una opción muy interesante que es Suggested Authors. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy considerando las colecciones, puedo ir también a la opción Suggested Authors. Si yo cliqueo Suggested Authors, creeré acá Suggested Authors, nos van a aparecer pues autores sugeridos en torno a ese tipo de investigaciones. Entonces, acá vamos a qué? A ver un listado de autores y vamos también pues a ver una pequeña red. Por ejemplo, nos habla de Walter Archer. Vamos a cliquearlo. Y Walter Archer dice que han publicado 24 artículos y ha colaborado con 25 personas. Cliqueo y pues estos son los artículos en los cuales este autor, Archer, ha participado. Pues los que están en la base de datos de Rabbit, ¿no? Vamos, por ejemplo, con Terry Anderson, creo que es el apellido. Y entonces Terry Anderson ha publicado, pues, estos trabajos. ¿Listo? Espérense. Bueno, y Anderson, pues, tiene su propia red de distintos artículos que ha publicado, pues, con base en las consultas previas que hemos hecho.
¿Listo? Entonces, reitero, si yo, por ejemplo, voy a considerar bueno, ese artículo del 2003 y cliqueo, eh, en algunas ocasiones no nos va a aparecer directamente el PDF, pero si yo voy aquí a donde está el título y cliqueo, pues me va a aparecer la fuente y miren que acá ya pude descargar el PDF. De la misma manera que lo habíamos hecho pues en este de acá, entonces Trends in Educational Research. Y entonces acá pues lo podemos ir aquí a Download, Download PDF y creo que ahí se descargó, perdón. Y aquí tenemos pues el Transit Educational Research about e-learning and Systematic Literature Review. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es sencillamente ver el artículo, un artículo de interés, cliqueamos sobre el título y esto nos va a llevar pues al sitio en el cual fue publicado. Entonces, por ejemplo, aquí acciones pedagógicas transformadoras, educación de la sexualidad para estudiantes de preescolar. Entonces, tendríamos pues esa opción. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué tal hasta ahora Research Rabbit? ¿Listo? Bueno, muy bien, listo. Ahora, digamos que queremos crear una nueva colección. Entonces, digamos que ya hicimos la búsqueda o ya establecimos la colección en torno a pedagogía activa y ahora quiero crear otra colección en torno a esta. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir nuevamente. Les recuerdo que esto va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, vamos así o vamos así. Vamos a la opción New Collection, que está en la parte de la izquierda, New Collection, y vamos a cliquear. Y entonces, digamos que yo quiero, o bueno, también hay una opción muy sencilla que es ir aquí a Investigación en Educación y cliquear en New Collection. ¿Listo? También puedo crear una colección nueva de acá. Me parece que es más práctico así. Entonces, digamos que, repito, he venido aquí a esta categoría, investigación en educación, y en collection pues he cliqueado. Y acá en este punto, pues podemos poner la denominación de esa nueva colección. Entonces, digamos que estoy interesado en investigar sobre gamificación. Y entonces, con esto, creo una nueva colección. Reitero, aquí ustedes pueden ver el simbolito de más y con esto ustedes crean, pues, esas nuevas colecciones. Y acá en gamificación, si yo cliqueo, voy a ir a donde dice Add Papers o añadir artículos y entonces voy a poder pues incorporar más artículos y en este caso pues muy seguramente lo voy a hacer sobre el tema, sobre gamificación. ¿Listo? Entonces reitero, si yo quiero crear una nueva colección, voy acá donde dice más collection y le doy un nombre a esa nueva colección. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que a partir de esto, vamos a ver si podemos hacer esto. Si tiene doy. Listo, aquí está. Entonces, digamos que yo quiero, a ver, trabajar directamente con este artículo. ¿Listo? Ahora les comparto el doble. Entonces, ¿qué pasa? Este artículo se llama Gamificación en Educación, una panorámica sobre el estudio de la cuestión. Es un artículo que acabo de buscar en Google, sin ninguna. Suponiendo que este artículo, pues yo lo haya consultado antes y sea de mi interés, es un artículo de mi agrado, lo que yo puedo hacer es tomar el DOI, ir aquí donde dice Add Papers y en vez de usar palabras clave, voy a qué? Voy, pues, a copiar el DOI. ¿Listo? Entonces voy a copiar el DOI
el artículo. Entonces vamos a ver si lo lee. Y efectivamente, aquí me lo incorporó. Gamificación en educación, una panorámica sobre el estado de la cuestión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los artículos científicos tienen una cédula o un ID que es el DOI, en inglés Digital Object Identifier. Y resulta que ese DOI pues hace que nosotros podamos identificar dónde es el artículo y lo podamos pues o podamos ir a su fuente de origen. Entonces, como ese es el DOI, pues aquí voy a pegar, vamos a pegar precisamente que las bueno, las coordenadas, digámoslo así, del artículo, vamos nuevamente a Add Papers y pegamos ese DOI y pues añadimos el artículo, ¿listo? Entonces, aquí ustedes pueden ver que está gamificación en educación, una panorámica sobre el estado de la cuestión, ¿listo? ¿Pudieron importar el artículo? Les recuerdo, lo único que tienen que hacer es copiar el DOI y pegarlo. ¿Listo? Bueno, excelente. Excelente. Entonces tendríamos acá, pues, el artículo Gamificación en Educación, una panorámica sobre el estado de la cuestión. Igualmente, yo puedo ir aquí a Similar Work solamente con este artículo y me van a aparecer, pues, distintas, bueno, artículos, demás, por ejemplo, este de Moreira, y lo puedo añadir también a mi colección. O este de, vamos a ver, de Romero Rodríguez, y lo puedo añadir a mi colección. Store, bueno. Y miren que a medida de esto, pues me van apareciendo acá los artículos que he seleccionado a partir de la búsqueda con Rabbit, ¿no? A partir con la búsqueda de inteligencia artificial. Nuevamente, entonces digamos que me interesa mucho este artículo de una propuesta etnopluriculturalista, algo así. Entonces, voy acá, una vez lo haya seleccionado, cliqueo y me envía a donde está publicado el artículo. Entonces, gamificación en educación, una panorámica sobre el estado de la cuestión. Ah, no, no era este. Bueno, este de acá vamos a ver. Y entonces aquí, Gamification in MOOCs, Engagement Application, Testing, Energy Sustainability Courses. Aquí es el PDF, ¿listo? Entonces, hemos hecho una segunda colección de artículos con el uso de Rabbit y en este caso no lo hicimos a partir de palabras clave, sino a partir de qué? De un DOI. ¿Listo? Entonces, lo único que hemos hecho ahora es, reitero, haber creado una nueva colección con el uso del DOI. Igual ustedes pueden tratar de hacerlo. Vayan nuevamente a Mass Collection, creen, por ejemplo, no sé, una que se llame problemas o proyectos y pueden pues crear una colección con base en esto y ir incorporando. Entonces digamos que si yo, por ejemplo, estoy en la generación del estado del arte de mi tesis, por ejemplo, estoy construyendo el marco teórico, o si estoy haciendo un artículo de revisión, o si estoy teniendo en cuenta, no sé, aspectos como el marco referencial,
yo puedo hacer la búsqueda en este tipo de herramientas, es bastante rápido, y la herramienta, en este caso Research Rabbit, me va a permitir tres cosas. Por una parte, organizar esto. Repito, si yo me salgo y vuelvo a ingresar, pues me va a quedar guardado en una carpeta digital. ¿Listo? Por ejemplo, vamos acá a gamificación y aquí están los artículos que he seleccionado. Entonces, en primer lugar, me va a permitir a mí, pues, eh, digamos, organizar y tener en línea todo esto. En segundo lugar, me va a facilitar la búsqueda con inteligencia artificial de artículos similares a forma de red, como esto. Muy importante, por ejemplo, los metaanálisis y ese tipo de cosas. Y en tercer lugar, pues bueno, también autores. Entonces vamos aquí a Suggested Authors y vamos a ver autores que nos sugiere esto Rabbit. Ahora, aquí vemos algo interesante y es que el número de citaciones, es decir, a veces para nosotros, tal vez un criterio de selección de un autor o de un texto es las veces que el mismo haya sido citado. Entonces, por ejemplo, Jesús López de la Universidad de Granada tiene 121 publicaciones con 465 citaciones. ¿Listo? Y para terminar con Rabbit, yo tengo esta opción y es aquí donde dice Public Collection y Shareable Link. Voy a copiar Shareable Link. ¿Y qué pasa? Que yo puedo, pues, hacer un trabajo colaborativo con esta herramienta. Es decir, que otras personas pueden ingresar a mi tablero, ¿no? Pero en este caso, a mi tablero en torno a investigación que gamificada y todo esto, y ellos también van a poder ver los artículos que se están considerando para el estudio. ¿Listo? Entonces acá me dicen, bueno, los colaboradores pueden tal, pueden editar, bueno, todo esto. Entonces, básicamente es esto, repito, hemos creado unas colecciones a partir de unos temas de interés. Posteriormente hemos visto trabajo similar. Luego vimos autores sugeridos a partir de esos trabajos y también podemos pues copiar e invitar a colaboradores para que trabajen pues con nosotros. ¿Listo? Listo. Bueno, con respecto a tesis de grado, sí, efectivamente, para todo lo relacionado a la búsqueda de la literatura, a la elaboración del marco teórico, al capítulo de antecedentes, al marco institucional, bueno, marco referencial más bien, nos puede ayudar mucho. ¿Listo? E igual es una herramienta que ustedes en la parte, digámoslo así, metodológica, o el capítulo más bien de técnicas de investigación, ustedes pues pueden decir que fue una herramienta que se usó para una búsqueda rápida del material bibliográfico. ¿Listo? Ah, listo, esa pregunta de Valentina. Ok, ¿qué pasó? Voy a volver a hacer el ejercicio y salimos al primer break. ¿Qué pasó entonces? Digamos que este era mi DOI. Voy a devolverme acá. Digamos que este era mi DOI, ¿no? Puse Add Papers, copié el DOI y lo añadí directamente. Digamos que el DOI a la larga es como la cédula o el ID de los artículos científicos. Lo que hicimos acá fue tomar que similar work. ¿Listo? Entonces, miren que en el DOI pues solamente me va a aparecer en esta colección el artículo de gamificación porque es el único que teníamos. ¿Listo? No pasa nada. En similar work me llamó la atención este artículo de Moreira. Y lo que yo puedo hacer es ir acá donde dice Add to, en este caso proyectos, porque así se llama la colección. ¿Y qué va a pasar? Que en la colección me aparece aquí Moreira. ¿Listo? Entonces fue un artículo que yo añadí, que yo me traje a mi biblioteca digital a partir de la búsqueda de similares. Vamos a añadir otro. Entonces digamos que vamos con Moreiras, vamos a Similar Work, a ver qué trabajos parecidos hay. Aquí, por ejemplo, vemos a Martínez, a Lee. Bueno, vamos con Martínez. Y entonces, Add to y Martínez
Me va a aparecer acá, gamificación, estrategia para optimizar el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Es decir, que yo a partir de esas búsquedas, pues también voy a añadir a mi colección y voy a ir pues personalizando. Ya aquí tengo tres colecciones. Entonces, si voy a pedagogía activa, digamos que estoy trabajando un marco teórico en torno a, pues sí, a gamificación, entonces el primer capítulo tal vez sea pedagogía activa. Bueno, aquí tengo estos artículos, tengo 17 artículos. Luego voy a aterrizar eso a gamificación, que es un estilo dentro de la pedagogía activa. Y acá tengo 4 artículos, ¿listo? Y en proyectos tengo 3 artículos. Ricardo, con respecto a si los artículos tendrán DOI, ya depende de la calidad de las revistas, ¿no? Las revistas indexadas, las revistas clasificadas tienen DOI. O sea, un artículo que se publique en una revista, incluso categoría D, ha de tener DOI, pero si no es de una revista reconocida o si es un artículo muy antiguo, tal vez no lo tenga. ¿Listo? Valentina, ¿cómo seleccionar solo artículos con uno? Listo. Ahora vamos a ver cómo, pero con otra herramienta. Muy bien, entonces dejemos hasta acá Rabbit. Repito, ese es el módulo sobre búsqueda bibliográfica con el apoyo de inteligencia artificial. Pues estamos enfocándonos en temas más de tipo cualitativo, pero bueno, igual ustedes pueden aquí buscar en otros tipos de disciplinas o de enfoques. Entonces, por favor, vamos a tomarnos el primer break y retomamos en 10 minutos. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con otra herramienta muy interesante en torno al tema de revisión bibliográfica llamada Consensus. ¿Listo? Entonces les voy a compartir el hipervínculo y vamos a trabajar con esta herramienta que es tan interesante y tan completa. Entonces, por favor, espérenme. Entonces les voy aquí a compartir en el chat el hipervínculo de consensus. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a ingresar y adicionalmente vamos pues a crear una cuenta también en este aplicativo. Entonces, por favor, vamos a ingresar a consensus. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, acá, perfecto. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver, queridos asistentes, es, bueno, este aplicativo que básicamente nos va a hacer, como su nombre no lo indica, pues, un consenso virtual en torno, pues, a lo que nosotros queremos investigar. Resulta que Consensus es una herramienta que nos va a permitir ya sea responder una pregunta a partir de una herramienta llamada consensómetro o también nos va a dar la posibilidad de qué? La posibilidad de poder hacer una síntesis a partir de distintos textos. Entonces, por favor, vamos a crear la cuenta de consensus y a medida de que se vayan creando, pues me dicen o me escriben más bien en el chat hecho. Entonces, por favor, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá, al igual que en otras herramientas como Perplexity o ChatGPT, la opción de qué? De ver cuáles han sido las preguntas o las consultas anteriores. Vemos también que pues tenemos la posibilidad de crear una nueva consulta, de hacer una nueva consulta. ¿Listo? Entonces, es como lo más básico. También vamos a ver que acá nos dice, bueno, ask the research, ¿no? Pregunta a la investigación. Y vemos adicionalmente que acá nos va a dar unas opciones. Voy a cliquear y vamos a ver. Entonces digamos que existen 3 opciones que son Quick, Pro y Deep. ¿Listo?
Entonces, Consensus va a tener aquí en este espacio donde hay como unos ojos, tres opciones: Deep, Quick y Pro. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser con respecto al número de artículos que se van a considerar para las búsquedas. Entonces, en Quick, que es una, llamémoslo así, una búsqueda rápida, van a sintetizarse 10 artículos. En Pro van a ser 20 y en Deep van a ser 50 artículos, ¿listo? Entonces, nosotros qué necesitamos, algo rápido o una revisión de la literatura sobre el tema, de literatura académica, pues más más robusta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, reitero, tenemos aquí la opción Quick, la opción Pro y la opción Deep. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a probar consensus tanto dentro de su posibilidad de responder esas preguntas como de consultar sobre temas generales. Entonces, hagámoslo en la opción Pro. Trabajemos la opción Pro por ahora. ¿Listo? Entonces voy a preguntarle, estamos hablando sobre la gamificación, entonces no cambiemos pues el tema. Vamos a preguntarle sobre gamificación. ¿Listo? Entonces voy a hacerle esta pregunta. ¿La gamificación mejora la comprensión o, bueno, más bien, el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, miren cómo yo redacto esta pregunta. No es como tal la pregunta de investigación, no es que nosotros vamos a tomar la pregunta, el problema de nuestro proyecto y la vamos a poner. Esa tiene que ser una pregunta más, digámoslo así, dicotómica. ¿Listo? Entonces, es importante practicar meditación en el día a día. La gamificación va a ayudar a mejorar procesos de evaluación. La filosofía sirve para el conocimiento científico, bueno, no sé. Digamos que son preguntas que tienen esta estructura, ¿no? Entonces tenemos acá la pregunta de si la gamificación mejora el aprendizaje de los estudiantes. ¿Listo? Y reitero, estamos trabajando con la opción Pro. Entonces vamos a enviar esto. Y miren lo que pasa. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es aquí algo llamado el consensómetro. ¿Listo? El consensómetro a la larga nos va a dar unos ratios de esa respuesta. Me parece que es una herramienta muy interesante. Entonces, ¿qué nos dice el consensómetro? A partir de la pregunta, ¿la gamificación mejora el aprendizaje de los estudiantes? Se consideró N16, quiere decir que se tomaron para la construcción de este consensómetro 16 artículos, y de esos 16 artículos, el 56% dice que sí. Entonces, hay una respuesta de sí. El 25% dice que posiblemente, el 13% tienen una respuesta mixta y hay un artículo que es el 6% que dicen que no. Entonces, digamos que en esta línea podemos ver la respuesta a partir, pues, de los 16 artículos que consideró Consensus para la construcción de ese consensómetro, ¿no? Entonces, reitero, yes o sí, ese 56%, posiblemente 25% de los artículos, mixed el 13% y no el 6%. ¿Listo? Entonces, es muy interesante. Ahora, si yo cliqueo aquí donde dice All Details, vamos a ver si me deja. Si, si yo cliqueo acá, voy a ver lo siguiente. Voy a ver en dónde o qué tipo de artículos me dijeron que sí, cuáles posiblemente y cuáles no. ¿Listo?
Sí, Betty, gamificación viene de game. En español también se utiliza el término ludificación. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es lo siguiente. Son los detalles en torno a cómo se construyó ese consensómetro. Entonces, Yes, 9 artículos. En promedio, esos artículos fueron publicados en el 2020. Aquí están los métodos y me dice que de esos artículos están en promedio en revistas Q1. Nosotros entendemos que las Q1 son las revistas de más alto impacto, ¿listo? Entonces son las más influyentes. Un artículo que se publique en un Q1, pues es un artículo que está dentro de las revistas más influyentes. Y dice que en total esos artículos han tenido 2.600 citaciones. O sea que esos artículos que dijeron sí, esos 9 artículos, han sido citados 2.600 veces aproximadamente. Luego tenemos possibly o posiblemente. Entonces nos dice que, bueno, en promedio fueron publicados en 2021, que también son Q1 y total tienen 68 citas. Luego tenemos mixed, en promedio fueron publicados en 2022, Q1 y con 354. Y aquí hay algo muy interesante y es que un artículo dijo que la gamificación, es decir, incorporar elementos del juego a la educación, no era bueno. Fue un artículo que se publicó en el 2022, también en una revista Q1 y 178 citaciones o veces ha sido citado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que a partir de esto, bueno, tengo la primera herramienta que es el consensómetro. Entonces, el consensómetro me da unos ratios o unos indicadores que me responden porcentualmente esa pregunta. Entonces, yo le puedo generar la pregunta. eh, digamos que soy un investigador en temas de, bueno, no sé, psicología social. Entonces, por ejemplo, ¿las heurísticas ayudan a la toma de decisiones? Puede ser una pregunta. O, por ejemplo, yo soy un investigador interesado en políticas públicas, entonces le voy a generar, no sé, la participación comunitaria mejora los procesos democráticos. Y con Consensus me va a especificar, pues, esta herramienta, lo que es el consensómetro, como primera respuesta. ¿Listo? Con respecto a cambiar el idioma, la primera vez nos da la posibilidad. O sea, cuando hacemos las búsquedas, decimos que la vamos a hacer en español y nos arroja los resultados en español. O vamos acá a donde dice traducir esta página, ¿listo? Aunque no es recomendable. Ahora, ¿qué sucede? Aquí viene algo muy interesante. Veamos esta parte, por favor. Digamos que además del consensómetro, recordemos, la pregunta era, ¿la gamificación mejora el aprendizaje de los estudiantes? Ese era el interrogante. Lo que podemos ver es que Consensus hace una síntesis de los artículos que consideró para esa pregunta. Entonces acá vemos lo siguiente. La gamificación, que consiste en aplicar elementos de juego en contextos educativos, ha sido ampliamente estudiada como estrategia para mejorar el aprendizaje. La evidencia científica muestra que la gamificación puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, especialmente al aumentar la motivación, el compromiso y retención de conocimientos, aunque tiene sus efectos y varían según el diseño y las características individuales de los alumnos. Aquí nos dice, por ejemplo, mejora el rendimiento académico. Metaanálisis recientes muestran que la gamificación tiene un efecto positivo de pequeño a mediano en el rendimiento académico. Y aquí están, pues, los artículos que nos ayudan a sintetizar esto o a declarar esto. Por ejemplo, acá, el incremento de la motivación y compromiso. Entonces, esto se basa en estos 5 artículos.
retención del conocimiento a largo plazo, tal. Y aquí en Consensus nos ayuda pues a hacer un resumen en torno pues a esas respuestas. Entonces, por ejemplo, beneficio principal, rendimiento académico, magnitud del efecto, mediano, notas clave, mejora significativa frente a métodos tradicionales. Y estos cuatro artículos, pues, apoyan esta idea. Motivación y compromiso, pequeño a mediano, efecto positivo, pero puede disminuir con el tiempo. Nos da esto. Retención de conocimientos, mediano, efecto sostenido en el tiempo y tal e impacto según características del alumno, que es variable y depende de la motivación y de los rasgos personales. Entonces, aquí podemos ver las bases bibliográficas en torno, pues, a esto. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Por favor, me dicen en el chat. Bien, bien, listo, muy bien. Listo. Entonces, miren los resultados de esa pregunta. Me generó el consensómetro y en adición al consensómetro me hizo pues este resumen hasta con una tabla. Y genial. Y unos factores y limitaciones y una conclusión. Entonces, digamos que Consensus me ayuda a sintetizar esa información de una manera muy rápida, muy inteligente e incluso a partir de estas métricas, ¿no? Y si yo bajo la pantalla, si yo bajo el cursor, voy a ver, bueno, los artículos que Consensus consideró para generarme esto, ¿no? Entonces, voy a cliquear acá. Habíamos dicho que iba a tomar, eran como 30 si mal no dijimos. Bueno, entonces, no, 20 perdón. Entonces, digamos que estos fueron los 20 artículos que Consensus, pues, consideró para ello. ¿Listo? Entonces, vemos por ejemplo aquí sí viene algo que es de aclarar y es que Consensus es una herramienta más dirigida al público anglo. Además, porque la mayoría de artículos pues están en revistas Q1 y las revistas Q1 en su gran mayoría pues están publicadas en inglés. Les recuerdo que en esta categorización, las revistas Q1 son las más influyentes y las de más alto impacto. O sea, uno esperaría, aunque no es del todo cierto, que los mejores artículos estén publicados en revistas Q1. ¿Listo? Entonces, ¿qué artículos tenemos acá? Este 2020 de Churuy Bay y otros, llamado Dose Gamification Improve Student Learning Outcome, Evidence from Meta-Analysis and Synthesis of Qualitative Data and Educational Context. Entonces, ese es el título del artículo. Vemos el año 2020, el número de citaciones ha sido citado 406 veces, el autor, el número de la revista Educational Research Review, ¿sí o no? Vemos que fue un metaanálisis que es altamente citado y acá tenemos estas cuatro opciones. Pongamos atención a esta parte. Si yo cliqueo acá donde dice Save Paper, yo voy a ¿qué? Voy también a crear una lista y puedo pues hacer algo similar que en Rabbit, ¿no? Entonces crear una nueva lista y guardar esos artículos ahí, ¿listo? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí estas comillitas que me permiten citar el artículo. Entonces, Bay, Geo, Juan, 2020, el nombre del artículo, la revista y el DOI. Recuerden que el DOI es muy importante, puesto que es, como decirlo de alguna manera, el ID del artículo. Lo podemos hacer en AMBLA, en Chicago, Harvard, en BitTeX, en AMA. Ese es para bueno, temas más más, ¿cómo se llama esto? De bases de datos bibliográficas. Y, bueno, APA, que es tal vez la más común, ¿listo? Entonces yo puedo citar el artículo a partir de esto. También puedo, eh, share paper es esto, compartir el artículo. Entonces aquí vemos una cadenita y yo, por tanto, puedo compartir este artículo. Entonces, si yo voy acá, entonces ahí les estaría compartiendo, pues, ese artículo. Y en adición,
puedo ir aquí donde dice Full Text, voy a cliquear y en Full Text pues me va a redirigir a donde está el artículo, en este caso en Science Direct. Y aquí pues vemos el artículo. En algunos casos se puede ingresar gratis, en otros depende de la afiliación institucional y tal. Pero bueno, yo creo que es una buena aproximación. ¿Listo? Entonces, lo que hemos hecho, repito, es haber formulado una pregunta. En este caso, la gamificación mejora el aprendizaje de los estudiantes. En segundo lugar, eso nos generó pues este consensómetro. Luego nos hizo una síntesis pues, de esa búsqueda y pues también nos dijo, bueno, le presento estos artículos. Yo basé mi resultado en 20 artículos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos cliquear en el título del artículo en Those Gamification Improvement. Voy a cliquear y acá me aparece el abstract o el resumen y lo que yo puedo hacer es algo muy interesante y es unas capturas o snapshots. ¿Listo? Entonces estamos aquí dentro del artículo, hemos ingresado al artículo de consensus y lo que podemos hacer es un snapshot. ¿Qué es un snapshot? Ah, bueno, cliqueamos y vemos lo siguiente. ¿Cuál fue la población, el tamaño, los métodos y los resultados de esa investigación? Entonces, claro, el artículo, este de gamificación, se basa en qué? Se basa en un proceso de investigación previo, desde luego, y entonces el snapshot me dice los aspectos metodológicos más importantes. Entonces me dice, la población fueron estudiantes de distintas características educativas, el N muestra fue 32, método fue un metaanálisis, resultados, por ejemplo, la gamificación produjo de un medio a de un significante a un medio mejoramiento en en el rendimiento académico, ¿sí? Entonces yo puedo tener un resumen de la metodología y los resultados con esos snapshots. Entonces, por ejemplo, digamos que me interesó este artículo de, a ver, Adaptive Gamification, o uno más reciente este, The Role of Gamified Learning Strategies. Entonces cliqueo este artículo del 2023 y acá me aparece el snapshot, Generate Snapshot. Cuando cliqueo, bueno, me dice que fueron 40 estudiantes, el método fue una revisión sistemática, los resultados mostraron esto, pongámoslo en español para más facilidad. en- Estudiantes en entornos educativos, revisión sistemática y que la gamificación aumentó la motivación de los estudiantes a corto plazo, pero la motivación disminuyó con la exposición prolongada. Miren que eso es muy interesante. Sería muy chévere, por ejemplo, si yo soy un investigador en temas educativos, de hecho yo he trabajado en investigaciones en torno a, no particularmente en gamificación, pero sí en estrategias de pedagogía activa, y vemos que la exposición prolongada, es decir, utilizar demasiado este estilo pedagógico, puede no ser del todo positivo. ¿Listo? Entonces, reitero, tomemos otro artículo, por ejemplo, bueno, aquí me devolví. Tomemos otro artículo, no sé, eh, otra vez. Este, por ejemplo, a gamification en e-learning. Entonces, cliqueo. Aquí igualmente puedo ver el texto completo, puedo guardar, puedo citar, puedo compartir. Recuerden que están estas opciones. Y posteriormente, si yo le doy al snapshot, Generate Snapshot, me va a decir que el método fue una revisión sistemática, hubo variables como motivación, el user engagement, los efectos sociales en la educación online y los resultados, pues, que fueron estos de acá. Pues no quiero decir que con esto vayamos a, bueno, a ver, a sustituir una lectura humana o una lectura crítica del artículo. A lo que me refiero es que eso nos puede ayudar, pues, a ver sobre qué trató el artículo, qué métodos se usaron y cuáles fueron los resultados más importantes. Les recuerdo que aquí está la opción de ir a Full Text
Y bueno, aquí nos dice gamification in learning, ta, ta, ta. ¿Listo? Y igualmente vemos que según el sistema Simago, el Simago Journal Rank, este también es un artículo en Q1, es un artículo de alto impacto. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos con esta parte del módulo? Bien, excelente. Listo. Bueno, muy bien, excelente. Entonces, claro, estas herramientas hay que irlas, pues, de cierta manera probando, hay que irlas trabajando poco a poco. Igualmente, pues recuerden que la clase va a quedar grabada en caso de que nos hayamos perdido en algún momento o que no nos haya quedado claro, pues, algún, bueno, alguna parte del proceso del manejo de esto. Entonces, básicamente es esto. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que hay otra manera de utilizar consensus y ya no es por medio de una pregunta, sino por medio de un tema. Digamos que yo estoy, por ejemplo, haciendo una revisión sistemática o tal vez esté interesado en escribir un artículo de revisión y quiero no generar una pregunta, no me interesa tanto el consensómetro y esas cosas, sino que me interesa más, pues, ya sea hacer una síntesis, ver unos resultados generales y artículos de alto impacto. Ya vimos que Consensus trabaja mucho artículos Q1, pues que yo pueda trabajar a partir de ello. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un tema como puede ser esto, bueno, pongámosle teoría fundamentada. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa en teoría fundamentada. Vamos a ver qué sucede si yo le pongo ese término. Y vamos a probar ya no pro, sino deep. ¿Listo? Recuerden que al igual que Perplexity tienen unas limitantes en el número de usos y la versión gratis. Bueno, yo tengo 3 de deep, voy a utilizar uno para teoría fundamentada. ¿Listo? Ustedes si quieren también pueden poner un tema que les interese, no importa. Y vamos entonces a enviar esto. Entonces, claro, como ya estamos utilizando la función deep, va a demorar un poquito más en generar el resultado. Entonces, esperemos un poco. Aquí vemos que ya se identificaron 48 textos, que se está pues desarrollando varias cosas. ¿Listo? Entonces va en el paso 2 de 9 y tal. Sí, mientras tanto, una pequeña recomendación, si les es posible en las próximas clases conectarse desde un computador, puesto que este tipo de aplicaciones en móvil no es que sean muy eficientes. Creo que, por ejemplo, Rabbit no tiene incluso soporte para móvil, entonces sí es como más conveniente el uso de computadoras, en caso de que sea posible. Entonces, bueno, aquí vemos que está creando, es algo similar a lo que tal vez habíamos hecho con Perplexity, pero aquí estamos solamente tomando un tema, o sea, aquí no es una pregunta ni que me está generando un texto con tal, sino que a partir de esto me va a generar una síntesis muy fundamentada en torno a qué, en torno a bibliografía, en torno a artículos de alto impacto. ¿Listo? Y en la opción Deep vamos a considerar 50 artículos, que me parece que es un número ya importante. Mira aquí, mire lo que me está diciendo. Identificó 1013 investigaciones y consideró o hizo bueno, un filtro a partir de ello e incluyó 48. O sea, de 1013 investigaciones, tomó 48 al final. O sea, que ya la inteligencia artificial ha leído 1013 artículos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos arroja Consensus. Nos dice lo siguiente.
Teoría fundamentada, fundamentos, variables y aplicaciones en la investigación cualitativa. Entonces nos dice lo siguiente. La teoría fundamentada, en inglés Grounded Theory, es una metodología de investigación cualitativa desarrollada por Bernie Glesen y Anselm Strauss en la década de los 60, cuyo objetivo principal es generar teorías de los datos recolectados y analizarlos sistemáticamente en lugar de a partir de hipótesis preconcebidas. Y nos da una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 citas en torno a esto. Vemos, por ejemplo, bueno, aquí me hace un consensómetro, no me interesa tanto. Me hace unos métodos, es decir, se realizó una búsqueda exhaustiva con consensus, abarcando más de 170 millones de artículos científicos de la base Semantic Scholar y PubMed. Se identificaron 1013 artículos potencialmente relevantes, es decir, con respecto al tema, de los cuales 461 fueron cribados tras eliminar duplicados y posteriormente 394 cumplieron los criterios de elegibilidad y finalmente se incluyeron los 50 artículos relevantes. Creo que eran 48, pero bueno. Entonces acá nos dice, bueno, cómo se hizo el proceso de ese análisis bibliográfico y nos dio estos resultados, ¿no? Entonces vemos fundamentos y evolución histórica de la Grounded Theory, variantes y enfoques metodológicos, procedimientos clave y rigor metodológico. Vemos también que nos da unos artículos clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, Doing Grounded Theory de Flick y otros, Using Grounded Theory to Research Parent Participation de Corney y otros, ¿no? Podemos seguir bajando, vemos la discusión en torno a esto. Y vemos también algo muy interesante y es que hay unas aseveraciones y consensus a partir, digamos, de la búsqueda y esos 48 o los 50 artículos que tomo en cuenta, nos dice lo siguiente. La teoría fundamentada permite generar teoría a partir de datos de manera sistemática e inductiva. La evidencia, la fuerza en la evidencia es fuerte. Entonces, el fundamento central de la teoría fundamentada, ampliamente validado y replicado en muchas disciplinas o en múltiples disciplinas. ¿Qué documentos no, qué artículos? Pues son todos estos de acá. O sea, estos 12 artículos me están dando esta aseveración, ¿listo? Y recuerden que si yo cliqueo, pues me voy a redirigirme a donde está. Por ejemplo, vemos algo moderado que es la flexibilidad metodológica puede llevar a la confusión y uso inapropiado de la teoría fundamentada, y esos son artículos que responden a eso. Vemos, por ejemplo, la saturación teórica puede ser difícil de alcanzar en contextos complejos o con muestras pequeñas, y es algo moderado. Y vemos en adición, pues, las conclusiones en torno a esto. ¿Listo? Entonces, la teoría fundamentada es una metodología cualitativa esencial para la generación de teorías de los datos con variantes y aplicaciones que reflejan su evolución y adaptabilidad. Aunque frente a desafíos metodológicos y debates epistemológicos, su relevancia y potencial innovador la mantienen vigente en la investigación social y aplicada. Y aquí vemos pues cómo esa síntesis en torno a los artículos que se consideraron, pero por áreas, ¿no? Entonces vemos en salud, eh, vemos el tema o tributo, clásica, 7 artículos, en educación 13, negocio 2, híbrida, bueno, tal. Y algunas preguntas que se pueden generar y ya. Ya estos son los artículos que se tomaron en consideración para precisamente generar los resultados y efectivamente son 48 artículos. Todos esos artículos, bueno, vemos que tienen hartas citaciones, 713, 50, 593, bueno, 3 citaciones, 1268 citaciones. Ese es de una revista de medicina. Bueno, y pues podemos también hacer el snapshot, podemos citar, podemos acceder pues al texto. Aquí vemos Grounded Theory Research, a design framework for novice researchers.
Aquí vemos, por ejemplo, este 2021, Grounded Theory, What Makes a Grounded Theory Study. Entonces, bueno, podemos ir también al full text. Vamos a ver si nos lo permite. Y aquí estaría el PDF de casa. Un artículo, bueno, es corto, de 5 páginas apenas. Grounded Theory, What Makes a Grounded Theory Study, de Kelly Turner y Felicity Astin, publicado en el 2021. ¿Listo? Entonces, reitero, utilizamos esta opción DEEP y vemos pues que nos dio todo este resultado. Tomó 48 artículos, todos de alto impacto, nos habló de los métodos, de los resultados, de los artículos clave. Ah, miren, este no lo había visto. Los autores más importantes. Entonces, tomó a Kathy Charmas, que tiene 6 artículos publicados sobre el tema, sobre teoría fundamentada, a Strauss, que tiene 3, a B. Glasser, que tiene 4. Pues esto es de lo que consideró consensus en su búsqueda. Y nos habla de las revistas, pues, que más consideró. Tomó una de estudios cualitativos en salud, tomó 7 artículos, una revista llamada Qualitative Injury, tomó 4, y International Journal of Qualitative Methods, que tomó 2 artículos. ¿Listo? Entonces, miren que pude hacer una revisión de tema muy interesante, pues bastante bien fundamentada a mi parecer, y obtuvimos pues todos estos resultados. ¿Listo? Excelente. Vamos a ver. Sí. Valentina, sí, tienes razón. Esta app nos va a ayudar mucho, nos ayuda mucho precisamente a esto, a la búsqueda de literatura de calidad, a la síntesis, a las respuestas en torno a preguntas. Y claro, para nosotros también es clave encontrar como esos textos importantes dentro del objeto de estudio y a partir de ello, pues ya con lecturas humanas y más, con un criterio anterior, pues poderlas realmente hacer pues aprovechar mejor el tiempo, ¿no? Sí, Jonis, es algo que acelera la investigación. Excelente. Ahora, reitero, la idea con esto no es que yo, bueno, diga, voy a escribir un artículo sobre teoría fundamentada, sobre el estado del arte de la teoría fundamentada, coja esto, le dé control C, control V y me lo lleve a un Word y tal. No, cuidado. Realmente estos son aproximaciones, son síntesis. Yo puedo ayudarme con esto para, ya vemos, crear tablas, hacer las búsquedas, ver las revistas o los autores más importantes en torno a los distintos temas, considerar, por ejemplo, aspectos propios de algunos algunas afirmaciones en torno al objeto o al fenómeno de investigación, pero es eso, es un apoyo, es una ayuda que me va a facilitar mucho el trabajo. A veces la búsqueda de la literatura o ir a esos autores clave o esos conceptos clave, pues no es tan sencillo, y por tanto, creo que Consensus pues va a ser como un apoyo para poder desarrollar ese tipo de actividades más que para generar un artículo nuevo, una investigación de cero, que sea la herramienta quien la escriba, es más un apoyo. Entonces, es eso, pero creo que es una buena herramienta y me gustaría leerlos. ¿Cómo les pareció Consensus? ¿Qué tal su aplicabilidad? No sé en qué la podrían ustedes usar, en qué tipo de proyectos. No sé, los leo. Listo. Súper genial, me encanta. Me da error a buscar el tema, pero lo hiciste con el mismo tema. El enfoque se sintetiza mejor y a más fiabilidad. Sí, Jonis, eso es muy cierto. Eso nos va a ayudar a eso, una síntesis y a una herramienta que nos permita, pues, ver la fiabilidad en torno a lo que estamos, pues, leyendo.
Sí, Carlos, es muy cierto. Realmente lo que hacemos acá es una reducción de tiempo, es mejorar precisamente pues los tiempos y dedicar más a otro tipo de, dedicarnos más a otro tipo de labores. Miren, por ejemplo, a ver, no en el caso de búsqueda de la literatura, sino en lo que concierne a organizar estilo APA o citaciones APA, que es algo bastante tedioso. Entonces, ese tipo de herramientas nos van a ayudar mucho a poder desarrollar esas tareas que no aportan mucho de fondo, pero que son necesarias, por ejemplo, para publicar o para presentar un documento de investigación. Exacto, para marco teórico, para revisión sistemática, sí, es una herramienta genial, para metaanálisis también. Exacto, Adrián. Sí, es el apoyo. Y yo creo que en eso es muy acorde el nombre que Microsoft le da a su inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Microsoft, pues bien saben que se llama Copilot. Es eso, es como un copiloto. Y el copiloto nos dice, oye, sigue por acá, ten en cuenta esta ruta, vamos a hacer esto. Es ese ayudante virtual que nos va pues a facilitar varias tareas. ¿Listo? Entonces, la idea en torno a esto es pues que lo veamos de esa forma. Eh, Voy a volver nuevamente aquí a la parte anterior y lo que nosotros pues vemos es que son las conversaciones anteriores que hemos tenido. Entonces vemos la de gamificación y vemos la de teoría fundamentada, que son los dos ejercicios que desarrollamos en este espacio. Si yo voy a estos puntitos, yo puedo o guardarlo en una lista o lo puedo borrar. Entonces, si yo quiero borrar ese ítem por X o Y motivo, también lo puedo hacer. Puedo borrar este heurísticas, por ejemplo, ese emprendimiento más bien. Delete. Y ya con esto, pues, vamos a borrarlo y ya no va a estar en mi lista ¿de qué? En mi lista de conversaciones anteriores o de tareas anteriores. ¿Listo? Entonces, estamos nuevamente en la página inicial de Consensus y acá, reitero, yo puedo ya sea o guardarlo en una lista como los documentos, o también puedo eliminarlo y pues no tener esa información ahí. ¿Listo? Entonces, también tenemos esto. Y les recuerdo que aquí hay algo muy importante que son las tres opciones. Quick nos va a hacer la síntesis solo de 10 artículos, Pro de 20 y Deep de 50. Lógicamente, el resultado en Deep va a ser mucho más robusto, pero también vemos que nos van a ir quitando pues los créditos en torno a esto. ¿Listo? Bueno, muy bien, excelente. Listo, excelente. Entonces, vamos a tomarnos el segundo break, creo yo. Y les adelanto que vamos a trabajar, bueno, una tercera herramienta en esta noche que es Connected Papers. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es una herramienta similar a Rabbit, tiene una funcionalidad muy parecida y pues la idea es que cerremos con Connected Papers. ¿Listo? Entonces, espero que les esté gustando la sesión y nos vemos en 10 minutos. Bueno, entonces vamos a adentrarnos a la tercera y última de las herramientas que tienen, pues, esta función en torno a la búsqueda inteligente de literatura científica. Esta herramienta se denomina Connected Papers y es muy similar a Research Rabbit. Entonces, igualmente vamos a crear pues nuestra cuenta en Papers para que pues la podamos utilizar sin ningún contratiempo. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos
a ingresar a Corrected Papers. Ya había compartido, pero igual ahí lo vuelvo a compartir. Entonces, por favor, muy bien, Jesús. Vamos poniendo en el chat a medida de que vayamos creando esto. Listo. Con respecto a esta pregunta de si estas herramientas son pagas, bueno, Rabbit es gratis. O sea, las funciones de Rabbit generalmente son gratis todas. ¿Listo? Entonces no habría problema. Consensus, cuando se hacen búsquedas rápidas, es gratis también, pero en las búsquedas más profundas, como Deep, que vimos ahora, sí tienen pues un número limitado de créditos. Y cuando los acabemos, sí nos tocaría pues hacer un pago de la licencia. Y con respecto a Connected Paper, sí es la más restrictiva de todas porque nos va a dar 5 búsquedas por mes. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso la dejé para el final, mientras que Rabbit es 100% gratis. Consensus tiene su inmensa funcionalidad gratis, pues, un 80%, por decirlo así. Y en cambio, Connected Paper sí es más limitado por cuanto nos va a dar 5 búsquedas y después, pues si nos gusta la herramienta o si la necesitamos seguir implementando, si requeriríamos pues ir aquí a la opción de pricing y ver que nos van a cobrar $3 al mes. ¿Listo? Entonces, por favor, hecho ya, done. Entonces, por favor, vamos a ingresar a Connected Papers. Entonces, como ya bien les decía, Connected Papers es una herramienta muy similar a Rabbit, aunque tiene dos o tres características muy interesantes que, pues, de las cuales Rabbit carece. Entonces decimos que acá tenemos el Search by Keyword, es decir, buscar por palabra clave, Paper Title, es decir, el título del artículo, y el DOI, que es, ya dijimos, el objeto, el identificador de objeto digital. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí lo que vamos a hacer es a poner, a escribir las palabras clave o el DOI o el número, el nombre del artículo y vamos a construir un grafo, es decir, una red como la que hicimos con Research Rabbit. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer en este punto es solamente, pues, tomar una palabra clave. ¿Listo? O bueno, hagámoslo nuevamente con el DOI. Entonces, vámonos con el tema de gamificación. Vamos a ver si lo podemos importar. No, pero eso, es un, eso no es un artículo. Vamos a ver si aquí tenemos el doy en este. No. Listo, hagámoslo entonces con una palabra clave, no nos compliquemos. Entonces vamos a considerar, bueno, gamificación. Gamificación como tema de estudio, ¿listo? Entonces, gamificación o gamification. Y vamos a construir nuestro grafo. Entonces aquí vemos algunos términos o algunos artículos, pues, que están en la base de datos del aplicativo. Por ejemplo, gamificación y la gestión de salud personal, gamificación y motivación, un análisis del impacto de aprendizaje, el papel de la gamificación en el compromiso y motivación en el aprendizaje del inglés, la gamificación como estrategia pedagógica matemática. ¿Listo? Bueno, digamos que esta de acá, gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación y el rendimiento académico. Entonces voy a considerar este artículo. Entonces voy a considerar este artículo llamado la gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, al igual que
como ya les había dicho en Rabbit, se va a generar una red, ¿listo? Una red de artículos. Y entonces lo que nosotros pues vamos a ver es lo siguiente. Vemos aquí la red. Aquí solamente se va a utilizar un solo artículo. Recordemos que en Rabbit estaba la posibilidad de hacer colecciones y de esas colecciones, pues, generar la red. Acá no es posible o no se trabaja así, pero vamos a ver que también tiene unas ventajas. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Primero, ¿ustedes por qué creen que hay artículos que están más cercanos los unos a los otros y que tienen conexiones y hay otros que están más apartados, como estos de acá o este? O sea, ¿a qué creen que se deba que existan grupos y que existan también artículos lejanos? Autores en común, actualizaciones, fueron referenciados, listo. Digamos que eso tiene que ver con la similitud. Entonces, Papers, al igual que Rabbit, lo que trabaja es, bueno, la similitud en torno a esto y qué tanto se parecen y qué tanto difieren unos a otros artículos. ¿Listo? Entonces, lo primero sería eso. Exacto, la similitud de artículos similares. Dos, ¿ustedes por qué creen que hay unos artículos, o más bien hay unos nodos o unas bolitas que son más grandes que otras? ¿Por qué creen que hay unas bolas que son un poco más grandes que otras? Aquí no se nota tanto, pero en otros ejemplos sí. Ok, exacto. Entre más grande sea el nodo, o sea, entre más grande sea el nodo del artículo, quiere decir que ha sido citado más veces. Entonces, por ejemplo, si vemos este de Anzules, solo ha sido citado una vez. El de Villafuerte ha sido citado 9 veces. No veo que ninguno particularmente de estos, bueno, este tiene 4 citas, 5 citas, este que es más pequeño tiene apenas una cita. O sea, entre más grande sea el nodo, entre más grande sea el círculo, reitero, quiere decir que más veces se ha citado el artículo. Y por lo tanto, tal vez a nosotros nos interese que nos interese en los artículos, pues, de mayor citación. ¿Listo? Y tercero, ¿por qué creen ustedes que hay unos artículos más pálidos, o más que unos artículos, unos nodos más pálidos y unos más oscuros? Miren, por ejemplo, que este es de Suárez es pálido y este de Mina es más oscuro. ¿A qué creen ustedes que obedezca eso? No, ya dijimos que entre las citaciones el tamaño del círculo. El color en este caso es por No, es por fecha de publicación. Entonces aquí viene otra ayuda visual que me parece muy interesante. Entre más oscuro sea el círculo, quiere decir que la publicación fue más reciente. Entonces, por ejemplo, tenemos a Mina, que fue 2024, o a Luz Iriaga 2024, y en cambio Suárez fue 2019, por ejemplo. Aquí hemos jurado que es 2023, vemos que es un poco más pálido. Vemos, por ejemplo, a ver, uno de 2023 por acá, este de Anzules, que es un poco más pálido por haber sido publicado en el año 2023. Entonces, digamos que es una buena forma también para tener referencias visuales en cuanto a qué tan novedoso, qué tan reciente es la publicación. ¿Listo? Entonces, entre más oscuro, quiere decir que el artículo se publicó más recientemente y entre más claro que el artículo es más antiguo. Entonces, es del 2022, es un poco más claro que este de Who de 2024. Entonces, me parece que es muy interesante por cuanto nos da esa magnífica ayuda visual. Vemos, por ejemplo, este de Suárez, que 2019, que es bastante pálido por eso, ¿listo? Creo que es el más antiguo de los que nos aparecen acá. Listo, entonces, al igual que con Rabbit, si yo cliqueo en uno de los círculos, por ejemplo, este de Juan Pablo Orbes, no recuerdo el nombre, bueno, ahora lo vamos a ver. Juan Pablo Orbes Urque Guartatanga, pues igualmente, veo que aquí está el artículo, puedo cliquear
y pues este es el sitio en el cual se consideró para su búsqueda. De García Guerrero, puedo cliquear y bueno, vemos que está en Semantic Scholar y tal, ¿listo? Eh, ¿Qué pasa? Es importante que, por ejemplo, bueno, consideremos a García Guerrero, 2021. Aquí nos van a aparecer distintas opciones. Entonces, por ejemplo, Semantic Scholar, Publisher Page y Google Scholar. Voy a cliquear en Publisher Page y me va a enviar, pues, a la revista en la cual fue publicado ese artículo. Entonces se llama Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonia, o Koinonia más bien. Vemos, bueno, la revista, el DOI del artículo, muy importante. Y si voy al PDF, pues entonces voy a tener acá el acceso a este artículo de gamificación y enseñanza del aprendizaje. ¿Listo? Mm, lo mismo, vamos con Ramírez Solórzano. Entonces voy aquí al DOI, vamos a ver, está como un poco más demorado. Bueno, esperemos un poco que cargue. Listo, entonces, reitero, lo que vamos a hacer sencillamente es a publicar, perdón, a cliquear y vamos a los distintos DOI en cuanto nos interesen los artículos. Vimos, por ejemplo, este, Cross Industry Standard Process for Data Mining, for Discovering Association Rules. Bueno, es más de minería de técnicas de, ¿qué? Minería de reglas sí, de reglas de asociación. No sé por qué me aparece, pero bueno. Entonces, digamos que tendríamos pues estos elementos, ¿listo? Reitero, entre más cerca estén los nodos, quiere decir que hay más relación entre los artículos, entre más oscuro sea, quiere decir que el artículo es más reciente, y entre más grande sea el nodo, se traduce que el artículo ha sido más citado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, estábamos en este punto, reitero, estamos solamente, bueno, considerando que pues la red de artículos que hemos podido encontrar. Nosotros aquí podemos, reitero, hacer una búsqueda bastante inteligente y bastante pertinente con esta herramienta. Ahora, aquí vienen tres funcionalidades muy chéveres que tiene Connected Papers que yo no he visto pues en Rabbit, por ejemplo. La primera es List, esta opción. Bueno, en Rabbit sí hay una lista, pero no me parece tan completa. Podemos cliquear en List y nos va a aparecer que nos va a aparecer el conjunto de artículos, pero a forma de lista, no a forma de red. Entonces, digamos que si yo quisiera, pues, hacer esa revisión de la literatura, ese metaanálisis, puede que esta herramienta, The List, sea más adecuada. Entonces, ya no quiero verlo como si fuera un grafo, sino como una lista de artículos. Entonces, por ejemplo, vemos esta de acá de gamificación y enseñanza de la química orgánica en los estudiantes de tercero, los autores, el año, las citaciones y las referencias. O por ejemplo esto, gamificación y educación médica superior y COVID-19. Entonces, la autora, el año 2022, las citaciones y las referencias. ¿Listo? Entonces, reitero, si yo voy a la opción de list, voy a qué? Voy a crear estos, bueno, estos grafos y si vuelvo a cliquear, pues voy a organizar esto como si fuera una lista, ¿no? Una lista de artículos en torno a esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos ver? Podemos ir aquí a donde dice filters o filtros. Voy a cliquear. Y aquí ustedes pueden apreciar este filtro llamado Filter by Year. ¿Qué querrá decir esto? Digamos, voy a poner otra vez el grafo. A ver,
Digamos que yo solo quisiera artículos del 2024 y del 2025. Entonces me voy a traer este punto hasta acá. ¿Y qué sucedió con la red? ¿Qué pasó aquí con la red? Se minimiza, exacto. Aquí pude seleccionar los tiempos de las publicaciones. Y este gráfico de acá, el que está en Filter by Year, me está indicando algo muy interesante. Y es que en el año 2024 fue cuando más publicaciones hubo a partir pues, de esa búsqueda. Yo me puedo traer esto para acá, digamos que solo quiero 2022 y 2023, entonces me van a aparecer esto. Y solamente 2019 y 2022 entonces me van a quedar solamente estos artículos. ¿Listo? O sea, yo me puedo guiar también con esto para ver, pues, qué tan recientes están. Yo creo que cualquier artículo del 2021 al 2025 me puede servir, al menos en cuanto a ese criterio que para mí es algo arbitrario de la fecha de la publicación. Listo. Miriam, ¿muestra solo los de esos años? No, eso depende de los años en los cuales estén publicados los artículos. Digamos que si se hubiera considerado artículos del 2005, 2010, pues entonces también se podría hacer. Lo que pasa es que en esta búsqueda en particular, el artículo más antiguo fue de 2019. Pero digamos, si hay un artículo de 1990, también va a bajar hasta 1990. ¿Listo? Ya depende de ello. Exacto, el rango de los artículos. Vemos también, bueno, ya vimos listas, derivados, o sea, qué artículos pueden derivarse, qué autores sugeridos, algo similar a lo que vimos con Rabbit, podemos ver. Y bueno, volvemos nuevamente a filtros y a listas, ¿listo? Entonces podemos ver esto. Y también lo mismo, vemos que vamos con DOI, vamos con Google Scholar y si yo quiero, puedo cliquear aquí donde dice Save, Save de guardar y digamos que este artículo, Estrategias didácticas para optimizar el aprendizaje en el estudiantado ecuatoriano, si yo voy a mi cuenta, si yo voy aquí donde dice Carlos, y cliqué donde dice Saved Papers o documentos guardados. Entonces, vamos a ver si por acá, míralo, aquí lo encontré. Esos son de otros ejercicios que he hecho. Gamificación como estrategia metodológica para la enseñanza de... No, pero no era ese. O sí, pero creo que sí. Bueno, entonces digamos que yo acá voy a tener pues aquellos artículos que he guardado. Yo puedo pues hacer revisión o puedo hacer más bien consultas de artículos que vaya añadiendo. Eso vendría siendo algo similar a la colección de Rabbit, aunque sí me parece que en este caso es algo más limitado. Entonces, por ejemplo, tenemos este de formación profesional y enseñanza virtual, un análisis para estudiantes de Tatatán. Voy aquí a PDF y pues veo el artículo. ¿Listo? Entonces, queridos asistentes, digamos que a nivel muy general, estas son las funciones clave de Connected Papers. ¿Listo? Por ejemplo, déjenme ver si puedo hacer este ejercicio. Digamos que tenemos este artículo de este autor. No sé si lo conozcan. No sé si lo habrán escuchado en algún momento. Sí, entonces digamos que, bueno, podemos tomar el DOI de este artículo. ¿Qué pasó? Me lo llevo a Papers o en su defecto a Rabbit y vamos a ver, sí, ya construir, pues.
un grafo a partir de ese artículo, ¿listo? Entonces, es de la misma manera como lo hicimos con con Rabbit, perdón, puedo considerar este artículo y ver, pues, ese artículo publicado en el año 2018, qué relación tiene con otros, pues, similares. Entonces, por ejemplo, vemos con Janes, bueno, no sé, acá, mm, vamos a ver si del otro lado se me hicieron algo curiosos esos nombres. Ramírez, por ejemplo, Multi-Agent Complex System for Identification, o este de Flexible Autonomy in Agent Systems. Bueno, entonces digamos que con esto también podemos hacer esas búsquedas. Y si yo voy a filtros, miren qué pasa con el filtro de años. ¿Qué sucedió acá? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver acá con con este filtro? Ah, bueno, que acá, como el más antiguo es del 94, entonces ya me da esa opción. Entonces yo tengo más conexiones, perdón, más opciones, porque hay artículos que están en distintos años. Entonces, a medida de que yo vaya seleccionando o quitando la selección, pues se van a aparecer o se van a borrar. ¿Listo? Entonces vemos que este filtro es adaptativo y va cambiando dependiendo del artículo que yo haya seleccionado. ¿Listo? Entonces, básicamente sería esa como la dinámica en torno a este proceso. Bueno, muy bien. ¿Cómo les pareció Connected Papers? ¿Qué tal esa herramienta? Ok. Y de las tres, ¿cuál creen que les vaya a ser de más ayuda? ¿Rabbit, Consensus o Paper? Consensus. Consensus, Rabbit, Consensus y Paper. Ok, ok. Con respecto a los costos y tal, Connected Papers nos da 5 búsquedas gratis por mes. Yo ya aquí utilicé 3 de 5, ¿no? Entonces, sí, es, digámoslo así, la más, de cierta manera, eh, la menos gratis, por decirlo de alguna forma, ¿listo? Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta. En cambio, Research Rabbit es 100% gratis. Listo, excelente. Bueno, muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, entonces ya para cerrar la sesión de hoy les quiero presentar un pequeño video sobre investigación cualitativa para que pues lo analicemos y veamos pues algunas cosas muy interesantes en torno a esto. ¿Listo? Entonces ya sería como el cierre, un video de unos 5 minutos y damos o daríamos por finalizado pues este espacio. Entonces, por favor, voy a buscarlo y lo voy a compartir.